Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro día 7 con nuestra conciencia corporal y tu cada día. Hoy quiero introducirte a otro aspecto muy importante de conciencia corporal, cómo trabaja el método Feldenkrais y cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso. Todo está relacionado con todo. Hay un sistema de trabajo psicológico y también sociológico que quizás has oído hablar alguna vez. Es la teoría sistémica. En Chile tenemos un biólogo, un filósofo, neurólogo maravilloso que se llama Humberto Maturana, que ha desarrollado mucha ciencia basada en teoría sistémica. En Estados Unidos tenemos a Bateson, en Alemania a Heinz von Förster. Son científicos y pensadores que han desarrollado sistemas para comprender la vida, tu vida y el mundo basado en que todo es un sistema. Todo tiene que ver con todo. Por ejemplo, una familia es un sistema. Si hay uno de los componentes de tu familia que no es saludable, que no se siente bien, que desarrolla una reacción no adecuada para la vida y para contigo, esto siempre tiene que ver con el sistema. No solamente esta persona es culpable, sino esta persona quizás refleja algo de todas las relaciones que hay en esta familia. O esta persona reacciona porque tiene un sistema familiar de él que viene, por ejemplo, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, que han causado un tipo de comportamiento que ahora esta persona sigue reflejando e influenciando en un sistema más. En nuestro cuerpo, esto también funciona así y quizás ya lo has notado. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con la lección de los pies y las rodillas que tiene tanto éxito. Quizás descubrís que moviendo los pies y ordenando los pies se empiezan a ordenar las rodillas, las caderas, tus vértebras, tu cabeza e incluso tu carácter, como comentaba alguien en este ejercicio. Todo tiene que ver con todo. Y cuando empezamos a comprender esto, dejamos de entender un dolor en la rodilla o en las vértebras como un problema aislado, sino empezamos a comprender que siempre tiene que ver con todo. Si tengo dolores en las rodillas, tiene que ver con cómo descanso mis pies sobre la tierra. Tiene que ver dónde pongo más peso, en la izquierda o en la derecha. Tiene que ver quizás con cómo estoy sentada y sentado en mi puesto de trabajo. Si tengo una hernia discal, esto puede estar relacionado con cómo estoy sentada, con que no me muevo lo suficiente. Puede tener que ver con una situación de estrés emocional muy grande de la que no puedo huir, al menos tengo la sensación de que no puedo huir de ella y me contraigo y empieza a reflejarse en mi columna vertebral. ¿Cómo cambio esto? Ordenando todo mi cuerpo. Todos los ejercicios que yo te presento aquí tienen que ver con todo. Y quizás lo has notado que después de cualquier ejercicio no solamente sientes que tus pies descansan mejor sobre la tierra, que estás con la columna más alzada y recta, que respiras mejor, sino que también te sientes con más calma, con más tranquilidad, que caminas mejor, que quizás te agachas mejor. Todo tiene que ver con todo. Y esto es una parte esencial de este método. Que dejemos de pensar en problemas aislados y entendamos que la vida es un sistema. Y que si tú cambias, cambia tu sistema, cambia tu familia, cambia la sociedad en la que tú vives, cambia la cultura en la que tú trabajas y te desarrollas. Por eso, todos los ejercicios que tú haces hacen bien a todo el cuerpo, pero también a tu cultura y a tu sociedad. Todo tiene que ver con todo.
Y ahora disfruta con este ejercicio maravilloso para ver dónde sientes la influencia del sistema. ¿Cómo nos podemos sentar orgánica y cómodamente? Creo que esto es una pregunta y un tema que nos interesa a todos, especialmente a las personas que pasan mucho tiempo sentadas en su trabajo. Y hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio para investigar esto, cómo puedo ordenar todo mi esqueleto a partir de tener la conciencia de determinadas partes del sistema. Y vamos a empezar con ello a sentir primero cómo estamos en contacto con el suelo, cómo sentimos los pies, las piernas. Nos sentamos en un taburete o en una silla que esté dura, esto es importante, para no hundirnos en la silla, sino tener una referencia más o menos dura. ¿Cómo descansa tu pelvis sobre la silla o el taburete? Y intenta percibir tus isquiones. Los isquiones son unos huesos grandes que hay abajo de la pelvis que se sienten como una punta al final de la pelvis. Y si mueves un poco tu pelvis hacia adelante o hacia detrás, sentirás que tu pelvis gira o rueda sobre estos isquiones. Y a lo mejor incluso sientes que tienes más peso en uno de ambos isquiones. Entonces observa cómo puedes descansar la pelvis sobre ambos isquiones y cómo sientes la columna vertebral, tus hombros. ¿Cuál es tu sensación? ¿Te sientes recta o recto? ¿Te sientes con la cabeza cómodamente descansando sobre las vértebras? ¿Hay algo que en tu cuerpo todavía se siente incómodo? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué hacen tus hombros, tus brazos, tus manos? Date un momentito, como siempre, de tiempo de sentir cómo estás descansando con la fuerza de la gravedad, esta vez en posición sentada. Y ahora podemos comenzar a sentir cómo nos sentamos, primero balanceando la pelvis hacia adelante y hacia detrás, moviéndola sobre los isquiones. Y observa dónde es generalmente la postura que tienes cuando estás sentada o sentado. Y muchas veces la posición que tenemos cuando estamos sentados es o detrás de los isquiones. Y entonces puedes ver que naturalmente mi vértebra y mi cabeza responden al movimiento de la pelvis de manera que estoy encorvada. Y a raíz de eso, mi cabeza, que quiere estar todavía mirando, observando el entorno, o por ejemplo, trabajando con el ordenador, iguala o equilibra el movimiento levantándose un poco más así, de manera que empiezan a surgir tensiones en la base del cráneo. Es decir, que por el hecho de que mi pelvis esté arredondeada y tengo el peso hacia detrás, mi cabeza, que entonces naturalmente también se inclina con la columna vertebral, esto es sistémico, para equilibrarlo levanto la cabeza y entonces se contrae aquí la nuca. ¿Qué es lo primero que puedo hacer para equilibrar esto? Intentar sentir que me siento sobre los isquiones. Y la siguiente cosa que puedo sentir para equilibrar la posición de la pelvis en la silla es sentir el ángulo que hay entre mi muslo y la pelvis. Muchas veces este ángulo está o demasiado grande o demasiado pequeño. Si estoy con la espalda muy curvada hacia adelante, estoy delante de mis isquiones y el ángulo que tengo aquí es muy pequeño. Lo ideal es que aquí tengamos un ángulo recto, es decir, un ángulo perfecto
Es decir, que mi pelvis descansa cómodamente sobre los isquiones y no está ni demasiado hacia adelante ni demasiado hacia detrás. Entonces observa moviendo tu pelvis un poco hacia adelante y sintiendo cómo cambia este ángulo y moviéndola hacia detrás, ¿dónde está este lugar más óptimo, más neutral, donde puedes situar tu pelvis de forma que este ángulo esté recto y descanses tu peso en ambos isquiones derecho e izquierdo? Y puedes repetir esto un par de veces y sentir cómo cuando mueves tu pelvis la cabeza responde. Y al principio puedes dejar mover la cabeza con la pelvis, así también sientes este lado sistémico de inclinar y levantar la cabeza hacia arriba y hacia abajo, inclinando la pelvis. Y luego, como siempre, descansamos un momento. Si quieres para ello, puedes inclinarte hacia adelante y relajar la cabeza. Puedes incluso inclinarte completamente hacia adelante. De manera que tu cabeza cuelga. Yo tengo que tener cuidado con el micrófono. Y cuando hayas descansado un poco, pasamos al otro lado del sistema de tu esqueleto, que es muchas veces incluso sentimos que nuestra pelvis está descansando cómodamente sobre la silla, pero nuestro esternón está hundido. Entonces, aunque la pelvis esté descansando, el esternón no tiene conciencia de su parte en el sistema y lo tenemos hundido. Y para esto puedes empezar a mover tu esternón hacia arriba, delante y hacia abajo. Y también aquí sentir cómo este movimiento tiene una repercusión sobre tus vértebras, sobre tu pelvis, sobre tu cabeza. Y la cabeza se puede mover una vez más con el esternón, o también puedes permitir que la cabeza se quede mirando hacia adelante y entonces también percibes que hay un movimiento muy interesante en las vértebras porque tu cabeza equilibra el movimiento del esternón. Y acuérdate de hacer un movimiento suave y simpático. Puedes poner tu mano delante en el esternón para sentir cómo es el movimiento y la otra mano abajo en las vértebras para sentir cómo el movimiento del esternón siempre se relaciona con el movimiento de tus vértebras lumbares. Si tienes problemas en las vértebras lumbares, siempre está relacionado con lo que sucede en tu esternón y en tu torso, porque la vértebra siempre está comunicada de arriba a abajo. Y cuando hayas movido un par de veces el esternón, descansas un momento, quizás ya puedes sentir que está como más sensible, más abierto, más perceptivo. Una vez más, si lo deseas, puedes descansar echándote hacia adelante, soltando la cabeza, los hombros y la espalda, dejando colgando la cabeza. Yo ahora no lo voy a hacer para que no se mueva mucho el micrófono. Y descansas y respiras y percibes un poco cómo es la sensación que tienes ahora en tu espalda, en tu pelvis. Y cuando estés en condiciones puedes de nuevo sentarte cómodamente. Y esta vez vamos a acordarnos de este movimiento que hicimos en otro ejercicio donde te imaginas que tu cabeza descansa sobre las vértebras en una línea que une el oído izquierdo y el oído derecho. Si te imaginas esta línea que la unen entre, por ejemplo, dos dedos y el centro de esta línea dentro del cráneo, ahí es donde descansa tu cabeza sobre la vértebra. Y muchas veces nos imaginamos este punto
más hacia adelante. Es decir, nos imaginamos que la cabeza descansa sobre la vértebra aquí atrás, que es donde lo podemos ver y sentir. Pero por eso muchos de nosotros tenemos la cabeza así, porque nos imaginamos que tenemos que hacer así, que esto es el lugar donde la cabeza descansa. Pero la cabeza descansa en el centro del cráneo y seguro que lo ves enseguida, que se ve de otra forma, de manera que una parte de la circunferencia del cráneo está detrás de las vértebras y la otra parte de la circunferencia del cráneo está delante de las vértebras. La cabeza se balancea sobre las vértebras como si fuese una gran pelota. Y entonces puedes sentir cómo tu cabeza descansa ahora y incluso deslizar varias veces tu cabeza hacia adelante y hacia este lugar para sentir cómo ahora el lugar donde descansa tu cabeza cambia la posición de tu esternón y de tu pelvis. Todo tiene que ver con todo. Así que puedes cambiar el lugar del cráneo y empezar a percibir dónde es el lugar ideal y equilibrado para descansar tu cráneo sobre las vértebras. Ahora puedes poner las manos alrededor del cráneo. Tus pulgares están atrás, en la parte posterior, en la base inferior del cráneo. Muchas veces ahí se siente como una especie de protuberancia pequeña, que es la base inferior posterior del cráneo. Y luego puedes poner los dedos alrededor del cráneo y empiezas a mover el cráneo hacia arriba y hacia abajo. Quizás sientes a raíz de eso cómo tu nuca empieza a moverse y puedes dejar una vez más reverberar este movimiento en el torso, en la pelvis, de forma que empiezas a sentir que hay un movimiento de la nuca, del esternón y de la pelvis a raíz de que mueves tu cráneo. Y luego descansas de nuevo. Puedes, si quieres, echarte hacia adelante, dejar la cabeza colgando. También puedes elegir hacer una pausa y extenderte en el suelo. Siempre es esto una opción. Y al final puedes empezar a mover la cabeza, el esternón y la pelvis conscientemente, de manera que sientes en qué dirección se mueve tu pelvis, tu esternón y tu cabeza cuando vas en una dirección y en otra. De manera que una vez te redondeas y otra vez te estiras y sientes cómo se mueve tu cabeza, tu esternón y tu pelvis. Y quizás puedes empezar a entender que hay una conexión entre el movimiento de tu cráneo, el movimiento de tu esternón y el movimiento de tu pelvis. Y que cuando más ordenes estos tres órganos, partiendo de la pelvis y sintiendo tus pies, puedes empezar a sentir comodidad estando sentada o sentado y más espacio aquí atrás en la nuca en vez de caer con el peso de la fuerza de la gravedad y trabajar así en el ordenador. O luchar continuamente contra el peso de la fuerza de la gravedad y estirarte demasiado, a lo cual generas mucha tensión en la espalda. Bueno, pues esto es el pequeño ejercicio que te enseño hoy. Ahora, por favor, aprovecha y extiéndete en el suelo y siente cómo este movimiento tan intenso de las vértebras, de la pelvis, el esternón y la cabeza
tiene un efecto sobre toda tu columna vertebral. Y de verdad tómate un poco de tiempo para descansar, porque este ejercicio, como estamos todo el tiempo sentados, es bastante intenso y ahora vas a disfrutar mucho si te das 5 minutos de realmente extenderte y percibir los cambios. Y una vez que tengas conciencia de esto, puedes aprovechar siempre que estés en una situación de trabajar sentada, sentado o de estar mucho tiempo sentado escuchando algo, mover un poco la pelvis, mover un poco el esternón, mover un poco la cabeza, extender las diferentes vértebras del cuello, del esternón y el tórax y la pelvis para movilizar y encontrar otra vez una posición recta, cómoda y relajada. Cuéntame a ver qué tal te ha ido con esto. Gracias.